Pedro Sánchez anuncia un nuevo plan educativo porque los alumnos españoles son de los peor parados en el informe PISA dentro de la OCDE. ¿Pero tan grave es la situación? Los alumnos españoles caen en todas las áreas del informe PISA y logran los peores resultados de la historia en ciencias y matemáticas. España lidera el abandono escolar y el 36% de sus universitarios tiene un empleo inferior a su formación. El informe PISA al que se enfrenta a los alumnos del estadio intermedio anterior, a los que luego pueden engrosar la tasa de abandono educativo, tampoco ha salido bien. ¿Y cuáles son las causas del fracaso escolar de los españoles? ¿Esconde algo el plan de Sánchez? ¿Hay adoctrinamiento en las aulas? ¿Qué opinan los profesores? Eso es lo que vamos a ver, así como un artículo de National Geographic en el que advierte de que por primera vez en años el cociente intelectual está cayendo. Sánchez reconoce su fracaso en educación, anuncia refuerzos en matemáticas y comprensión lectora. Sánchez ha reconocido tácitamente este domingo su fracaso en educación al anunciar que el Ejecutivo va a impulsar un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para casi 5 millones de estudiantes españoles. El informe PISA, en el que España participó por primera vez en el año 2000, evalúa conocimientos y habilidades de los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencia. En matemáticas, los estudiantes han obtenido 473 puntos, lo que supone su peor resultado de la historia. En cuanto a lectura, los alumnos españoles han obtenido 474 puntos, un total de 3 puntos menos que en 2018. Y el problema es cuando comparamos los resultados de los alumnos españoles con sus homólogos de países de la OCDE. ¿Pero los españoles tenemos algún tipo de tara que nos hace menos inteligentes o por el contrario fracasa el sistema educativo? Lo cierto es que cada vez que hay un cambio de gobierno cambian la ley educativa. La última fue la ley CELA, una ley que convertía charlas que antiguamente eran opcionales y que los padres autorizaban en curriculares. El gobierno extiende la perspectiva de género a la enseñanza de matemáticas. Todo esto vino aderezado con unas polémicas declaraciones de la entonces ministra de Educación en las que afirmó que los hijos no eran de los padres, entendiendo por tanto que pertenecían al Estado. Y es que esa ha sido la tendencia cuando gobierna el PSOE. La educación ya no es para impartir conocimientos, es para inculcar valores. Valores que deberían de enseñarse en casa, y ya vimos la polémica que generó la propuesta del PIN parental para que los padres tomaran las riendas de la educación que reciben sus hijos. Algo que, por cierto, viene reconocido en la Constitución, pero ya sabemos que la Constitución solo es papel mojado para el PSOE. Pero cuidado, porque esta reforma educativa podría ser parte de un plan de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez anuncia un plan educativo para diluir el peso de la amnistía en la convención del PSOE. De esta forma desviaría el debate a los resultados del informe PISA para que no se tratase el tema de la amnistía. Un punto de fricción dentro del PSOE. Punto de fricción a medias porque luego vimos como los diputados manchegos, pese a las declaraciones de Paje, votaron que sí en la sesión de investidura. Y ahora toca ver si hay o no adoctrinamiento en las aulas. En palabras de Juan, hemos desmantelado la educación pública, cambiada por adoctrinamiento en las aulas y por igualar a los alumnos por abajo, y hemos dejado todos los medios de comunicación en manos de la extrema izquierda. Consecuencia, la mayor parte de la sociedad se ha vuelto tonta perdida. Adoctrinamiento en las aulas. Abrir las puertas a dogmas anticiencia reflejados en libros de texto que se basan en la ciencia solo puede tener un objetivo. Tema 6. Reproducción y sexualidad. Libro de biología, tercero de la ESO. Editorial McGraw-Hill, Andalucía. Identidad de género. Orientación sexual. Sexo asignado al nacer. Patricia Rodríguez nos dice: consejos vendo que para mí no tengo, así es este presidente. El adoctrinamiento en las aulas es increíble, entre temas de la temática sexual que no son para su edad, y los ODS de la Agenda 2030 quieren manipular y adoctrinar a nuestros menores. Que les quede claro, los niños son sagrados. Marta incluye otro ejemplo. Radicalismos, políticos, religiosos o de cualquier tipo. Internet y las redes sociales han facilitado el contacto entre numerosos grupos y organizaciones violentas, entre otros casos supremacistas de la raza blanca, neonazis, yihadistas, negacionistas y antivacunas. No mencionan a los CDRs, no mencionan a los batasunos, no mencionan a los arperos y otros grupos de extrema izquierda. Vinculan la violencia a las ideas políticas del adversario. Por otra parte, también se está impartiendo Islam en las aulas. Las clases de Islam que se imparten en la escuela pública de las Islas Baleares las pagas con tu IRPF. Recordad que el catolicismo fue sustituido por historia de las religiones. Pese a que España es un país de herencia católica, el Islam tiene un trato preferente, a no ser que lleves a tus hijos a un colegio religioso. También está otro tipo de adoctrinamiento que roza la corrupción de menores en materia sexual y, por supuesto, las políticas de inmersión lingüística que marginan al español, que en algunos casos no llega al 25% de las horas lectivas.
Y antes de ver la opinión de los profesores y sus sesgos ideológicos, Savater, Trapiello y otros intelectuales avisan de que la ley educativa busca el sometimiento moral. Intelectuales suscriben un nuevo manifiesto contra la ley Celaá en el que constatan que la enseñanza reglada en España no marcha por buen camino y lamentan que la LOMLOE no solo no vaya encaminada a poner remedio, sino más bien tiende a empeorar la situación. Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento, pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual, sentencian los firmantes. Y es que no solo se está fracasando a la hora de impartir conocimientos, es que además la tasa de abandono escolar es más que preocupante y los jóvenes no son resolutivos y tienen poca tolerancia a la frustración. De tal manera que cuando se emancipen serán adultos disfuncionales incapaces de sortear situaciones nuevas. Política en la educación. ¿Son la mayoría de profesores de izquierdas? El adoctrinamiento político en la educación es un hecho y una de las razones estriba en la ideología que profesan la mayoría de profesores. Pero si hay algún profesor viéndome y se escandaliza por este titular, después os mostraré la opinión de un profesor que para nada es de izquierdas, que también hace su diagnóstico de lo que pasa en este país. No se trata de generalizar con todos los profesores, sino de señalar un problema cada vez más común dentro de la enseñanza. Desde hace tiempo se nota una tendencia izquierdista de los estudiantes en Occidente. ¿Cuál es la causa de tal tendencia? ¿Tiene la educación un carácter de izquierdas que influye en los alumnos? ¿Es cierto que la mayoría de estudiantes son de izquierdas? A continuación, veremos una serie de gráficos sobre las ideas políticas que profesan los jóvenes de diferentes países: España, Estados Unidos y Reino Unido. Como se puede apreciar por los partidos elegidos por los más jóvenes, existe una fuerte inclinación hacia la izquierda y la extrema izquierda, fenómeno que no es exclusivo de España. En el caso de Estados Unidos encontramos algo parecido. Como se puede apreciar en los datos de la encuesta, en 2010 el 68% de los estadounidenses tenía una visión positiva al capitalismo, pero esa cifra ya había bajado al 45% en 2018. Por último, veamos Reino Unido. Si solo las personas de 18 a 24 años pudieran votar, el mapa político británico quedaría así. El Partido Laborista, equivalente al PSOE, obtendría un 66% de los votos. Pero, ¿y los profesores? ¿Tienen ideas parecidas que, de una u otra manera, pueden inculcar a los alumnos? En España no son pocos los casos de adoctrinamiento aparecidos en las noticias, como el de la profesora de 2 hermanas que pedía castrar a los varones y culpaba a Estados Unidos de la crisis económica venezolana, o de forma más general, los textos que se reparten en las aulas de lengua y literatura, casi siempre de una ideología de izquierdas, tomados de periódicos como El País y escritos por autores como Almudena Grandes. Asimismo, un estudio de Sociedad Civil Balear, en el que se analizaban 35 libros de texto de ESO y bachillerato, concluye que existe un claro sesgo nacionalista y anticapitalista. Y aquí otro ejemplo. El fiscal pide cárcel y 10 años sin dar clases a la profesora que suscitó odio contra los hombres. Aurelia Vera, concejal de Puerto del Rosario, señalaba al sexo masculino ante sus alumnos como causante de grandes males para la humanidad. Pero como ese edil del PSOE se fue de rositas. Exoneran a la docente canaria denunciada por hablar de castración a alumnos de la ESO. Aurelia Vera, edil socialista del Puerto del Rosario, argumentó en clase la ficción contraria al libro El cuento de la criada al hablar sobre la castración masculina. La audiencia señala que ciertamente las expresiones son radicales, extremas, pero adecuadas para provocar esta reacción en alumnos de cuarto de la ESO. Y por supuesto tenemos también charlas como las de Pamela Palenciano, en las cuales se reía de haber golpeado a su expareja y criminalizaba a los varones. La feminista que da de hostias a su pareja actúa este viernes ante menores pese a quejas de padres. La activista Pamela Palenciano continúa de gira con su monólogo No solo duelen los golpes, pese a que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid la investiga por un presunto delito de trato degradante contra los hombres en su función, y pese a las quejas de algunos padres, su actuación se lleva a cabo frente a colegios e institutos. Otro factor determinante fue la decisión de pasar de curso a los alumnos a pesar de que suspendiesen asignaturas. Esto devalúa el trabajo de los que pasaron aprobando, pero también influye en que vayan arrastrando problemas de años anteriores, y en esta dirección va el siguiente profesor al que vamos a leer ahora. Ha tenido bastante repercusión una publicación mía de hace 3 meses en la que informaba de que en un examen de primero de la ESO lo habían suspendido 17 alumnos de un total de 25. Esta repercusión procede muy probablemente de haber conseguido activar el debate sobre una vieja retirada y estúpida máxima. Cuando suspenden demasiados alumnos, la culpa es del profesor.
mis principales antagonistas, fundamentalmente de izquierdas y nacionalistas de diversa tartana y pelaje, han aprovechado la circunstancia para ver confirmada con dicha máxima sus más íntimos prejuicios y criticar mi trabajo. Por supuesto, no seré yo quien salga en mi defensa. Si alguien tiene que opinar sobre si soy buen o mal profesor, son aquellos que reciben mi enseñanza, mis alumnos, o aquellos que pueden comprobar las consecuencias de la misma, las familias. Sin embargo, voy a aprovechar las alusiones para actualizar el relato y señalar que, al final, de aquellos 17 que suspendieron, 9 consiguieron rehacerse y acabar aprobando. Cuando la izquierda iguala por lo bajo, que es siempre su manera de igualar, sea económica o educativa la variable que maneje, lo que propone es que los alumnos lleguen hasta donde ellos decidan y no hasta donde haya decidido el profesor. Los resultados del informe PISA muestran el éxito absoluto de esta arriesgada propuesta. El maniqueísmo ensoñador de la izquierda no permite a sus feligreses ir más allá de lo aparente. No se dan cuenta de que suspender un examen puede tener más valor pedagógico que aprobarlo, igual que subir el SMI puede repercutir desfavorablemente en los trabajadores o una amnistía encender las dinámicas chantajistas del nacionalismo. Estoy seguro de que el enfado, la frustración, la rabia y la bronca general que siguieron a aquel mal examen de mis alumnos consiguieron activar las alarmas de muchos de ellos y provocaron que se dieran cuenta de que el curso no iba a ser un camino de rosas, o que esas rosas iban a estar cargadas de espinas y exigían, por tanto, una piel dura, resistente, curtida. Y resultado de sustituir los conocimientos por los, entre comillas, valores, resultado de todo este adoctrinamiento encontramos titulares como el siguiente: el cociente intelectual está descendiendo por primera vez en décadas. Desde 1930, las puntuaciones de cociente intelectual habían estado aumentando de forma constante en toda la población, pero esta tendencia parece haber cambiado. Pese a que nos dicen que estamos ante la generación más preparada de la historia, lo cierto es que los españoles no hacen sino caer en los informes PISA. Hay una tendencia generalizada a la caída del cociente intelectual y el abandono escolar no hace sino aumentar. Pero a la vista de las asignaturas que van cambiando y las fechas que eligen para estudiar la historia, ya sabéis que ahora se impartirá desde 1812 con la Pepa, obviando todo lo que pasó antes, así como que han eliminado filosofía, una asignatura que te ayuda a pensar, uno llega a la conclusión de que interesa todo esto, interesa gente aborregada, no muy inteligente y con los valores adecuados para ser un buen votante. Interesa gente irracional que se limite a pagar sus impuestos e ir a votar. Interesa gente que no proteste y que no haga demasiadas preguntas, gente que sea fácil de manipular y engañar. Y el problema es que lo que está en juego es el futuro de todas aquellas generaciones que van detrás. Gente que no es capaz de afrontar dificultades porque no les han enseñado a lidiar con la frustración. Gente a la que solo le han enseñado a memorizar y apuntar en un papel lo que previamente se han aprendido sin entenderlo. Es muy grave. Daos cuenta del siguiente dato: ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo. ¿Cómo va a aumentar la productividad? ¿Cómo va a aumentar la renta per cápita? ¿Cómo va a aumentar la calidad de vida de los españoles cuando estamos viendo que fallamos desde la base? Si a eso le sumas todas las trabas burocráticas, los impuestazos, pues ya apaga y vámonos. Pero esto es muy preocupante y verdaderamente es algo para tomarse en serio. Pero me temo que con estos al mando no va a cambiar, o si cambia no va a ser a mejor. Lince TV, política y noticias.